Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más en este espacio con ustedes, entrando a todos esos temas que hemos ido tocando de lo profético y hemos venido trabajando cosas sobre lo profético, pero vamos a hacer un paréntesis acá en todos estos temas y hoy vamos a trabajar algo que es Pesa o la fiesta de Pesa o Pascua, como se llama en español, la Pascua. La Iglesia Católica se está preparando para ella. Eh, en muchas iglesias cristianas pues también se hacen eventos en lo que es Semana Santa y Pesa es el próximo viernes, 6 de la tarde empezaría lo que es Viernes Santo en la cultura grecorromana y termina el sábado a las 6 de la tarde. Y Pesa significa también, pues, en inglés es passover o pasar por alto, por encima. Tiene muchos significados y debemos mirar todo esto, pues en esta fiesta de Pesas yo creo que es demasiado importante saberlo y entenderlo, esta fiesta desde la parte profética, entendiendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, para poder entender las implicaciones proféticas de esta fiesta y entender también que en esa fiesta de Pesa comienza lo que es el Shemitah. Ya comenzó el Shemitah porque ya empezó el año, pues va a empezar el año bíblico, según la palabra del Señor, empieza el año bíblico y ahí comienza lo que es el Shemitah y estamos viendo pues unos efectos tremendos del Shemitah. La importancia de poder estar, Pesa es un pacto, sabemos pues que Pesa, estamos hablando de Pesa, con la salida de Egipto, que todos lo conocemos, cuando Dios saca al pueblo, la muerte de los primogénitos, y la sangre del cordero era por señal en los dinteles de las casas, en las casas, en las puertas, y todo lo que estuviera bajo ese pacto iba a ser preservado. Yo creo que es algo simbólico también para estos últimos tiempos en los cuales estamos nosotros, donde debemos estar bajo ese pacto de la sangre, donde en nuestra casa debe estar la sangre del cordero y todo lo que esté alrededor de nosotros esté bajo esa bendición y bajo esa cobertura. Pesa significa salto, otro significado de la palabra pesa. Significa pues salto, o sea, pasar, saltar, o sea, el ángel de la muerte saltó las casas donde estaban la sangre del cordero, pasó el ángel de la muerte de largo. Pesa también nos habla del poder de las naciones, o sea, como una nación puede tener caballos, puede tener ejércitos, puede tener construcciones imponentes, monumentos. Nos habla del poder de la riqueza, como Egipto que tenía ese poder, pero también nos habla pues de Dios, que está en contra de ese poder y está en contra de esos regímenes y de todo ese tipo de cosas que quiere presionar al prójimo y de disminuirlo, o sea, degradar la humanidad, degradar al otro y hacerse más poderoso sobre la vida del otro. Entonces, mostrando que si nosotros nos sometemos a la humildad, bajo humildad, bajo la mano poderosa de Dios, Amén. pues Dios nos va a salvar de cualquier sistema, por muy poderoso que parezca, por muy fuerte que se vea a nuestros ojos. Vamos a ver la victoria del Eterno sobre nuestras vidas. Entonces, mostrando y también Pesa nos muestra que Dios es un Dios de legalidad y que Dios respeta a las autoridades. Por eso va y le pide, le dice a Moisés, ve y pídele permiso a Faraón, como quien dice, pues Dios podía entrar y no decirle nada, ¿cierto? Pero Dios respeta las autoridades porque todo lo que establece Dios lo respeta. Entonces es un caballero en todo el sentido de la palabra y tan hermoso y tan precioso, como quien dice, él es el dueño del universo, tiene el poder sobre todas las cosas y ningún reino lo puede impresionar ni intimidar a Dios. Entonces, wow, Pesa es algo muy precioso que nos muestra cómo nosotros, si nos sometemos al Espíritu de Dios, cómo nosotros podemos
recibir esa bendición y Dios puede romper cualquier sistema demoníaco, faraónico sobre nosotros. Y mire lo que Dios le dice al profeta Zacarías en el capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Yahweh a Zorobabel que dice, no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducida a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación y gracia a ella. Entonces mire lo que le estaba diciendo el Señor a Zorobabel, eso que estás viendo, ese obstáculo tan grande, no es nada, se ha reducido a nada. Y habla también de cómo Dios no quiere que se abuse del poder y de todo este tipo de cosas. Nos recuerda que Dios quiere que nosotros siempre tengamos una coherencia en las cosas y que no abusemos del débil, porque Dios no quiere que se abuse de la huérfana, de la viuda, del pobre, del oprimido. Entonces es muy hermoso y muy precioso todo este tema de Pesa, como Dios nos da aún como una carta, una instrucción de cómo vivir y cómo tratar a los semejantes en todas las cosas. Y Pesa también nos introduce a una elección, o sea, a una elección. Cuando nosotros elegimos Pesa, que es el Cordero Pascual que fue sacrificado por nosotros, Cristo, que pagó por nosotros, derramó su sangre, perdonó nuestros pecados, nos da una elección de seguirlo, de quedarnos en el sistema, porque muchos tuvieron esa elección de salir o quedarse o morir en el sistema, porque muchos murieron de los hijos de Israel en las historias rabínicas. Se dice que muchos también murieron porque no creyeron a a la instrucción que Dios les daba y la sangre, que ya sabemos que es Cristo, el Cordero Pascual, no creyeron y murieron en el sistema. Entonces nos está planteando una idea de que salgamos del sistema, de que salgamos de ese sistema faraónico donde hay injusticia, donde se impone el más fuerte por encima del débil. Entonces Dios nos está llevando a elegir a cada uno de nosotros y nos lleva también nos lleva a elegir por un lado el pan de la aflicción y las hierbas amargas. ¿Qué es el pan de la aflicción? Es el pan del pobre o el pan que comían los esclavos, y también es el pan de la liberación y la libertad. O sea, es muy precioso cómo Dios nos lleva y nos lleva a cada uno de nosotros a que salgamos de ahí, o sea, que no sigamos comiendo más de ese pan de esclavos, o sea, porque tenemos una herencia, tenemos una herencia, ese pan de pobre. Él dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Es precioso todo, toda la palabra es demasiado preciosa, como el Señor quiere que salgamos de ese sistema, y para salir de ese sistema tenemos que hacer un proceso, y ese proceso de descontaminar nuestra mente, de descontaminar nuestros ojos, de sacar nuestro corazón de Egipto para no seguir comiendo ese pan de pobres, ese pan de esclavos, ese pan de aflicción, porque cuando salieron de Egipto muchos seguían pensando atrás y en el desierto pecar, y no, pues que allá teníamos cebolla, teníamos carne, aquí cae pan del cielo. Uno ver ese milagro y decir, estamos cansados de ese milagro tan tremendo. Y porque no sacaron su corazón, o sea, querían comer pan de pobre, comida de esclavo. Entonces esta fiesta nos recuerda que Cristo pagó por nosotros y que nos hizo libres. Y Gálatas 5:1 lo ratifica y dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mire lo que está diciendo el Señor. Pablo le está hablando a la iglesia de los Gálatas que estemos firmes o sea, que si no estamos firmes, pues podemos volver a comer ese pan de pobres, donde se repiten los ciclos, donde se repiten las mismas cosas, donde tenemos el mismo acusador sobre nuestras vidas, donde tenemos el mismo que nos aflige de continuo. Son esos ciclos que no se rompen, pero que nos acostumbramos a vivir con esos atormentadores, que nos acostumbramos a vivir con esos yugos sobre nuestras vidas. Entonces nos está diciendo, hombre, estén firmes, o sea,
Para uno estar firme necesita pelear. Para uno estar firme necesita tener conocimiento. Para uno estar firme necesita tener un entendimiento y saber el precio que fue pagado por uno. Amén. Saber y tener muy clara la dirección de todo lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Entonces, cuando no esté firmes, o sea que podemos tambalear, o podemos hasta resbalar, o podemos no entrar a esa promesa. Dice en Hebreos, dice que muchos no entraron, aunque aún permaneciendo la promesa vigente, muchos no entraron por causa de la incredulidad. O sea, porque no creyeron a esa libertad que el Señor les está ofreciendo, no creyeron a esa libertad y a ese plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces esta fiesta o este Moed, o un tiempo, se dice fiesta o Moed, tiempo establecido por Dios, tiempo instituido por Dios. Entonces cuando se hablan de todos estos temas, son temas proféticos muy profundos, donde nosotros tenemos que tener mucha visión y entender. Cuando hablamos lo del Shemitah, pues vemos todo lo que está ocurriendo. Y por eso debemos saber todos estos pasos. Esto es un ensayo para la boda con Cristo, un ensayo para terminar, un ensayo donde estamos viendo una estación que se llama Pesa, una salida de Egipto, una salida del sistema. Y cuando hablamos de Pesa, estamos hablando también de una fiesta o un tiempo establecido donde hay juicio para el sistema y hay bendición para nosotros si estamos bajo el pacto y si estamos acogidos bajo la bendición del Padre. El ángel de la muerte va a pasar a nuestro alrededor y a nosotros no nos va a tocar. Entonces, ¿cómo estamos viendo? Un sistema de abuso, un sistema donde cada uno muestra su poder militar, pero un sistema que está fracturado, un sistema que está en decadencia y que va a caer para levantarse otro sistema. Entonces estamos entrando, la humanidad entró en una dirección o un punto de quiebre donde ya no hay retorno. Entonces debemos subirnos a esa barca donde está Cristo, donde está la sangre, donde está el pacto de la sangre, porque donde está la sangre está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay guianza. O sea, entonces estamos entrando en un tiempo muy tremendo donde todas las naciones ¿cómo vemos las naciones? Las naciones las vemos en inconformidad internamente, las vemos en conflicto, los vemos en desacuerdo, se agudiza también en las naciones muchas cosas que los problemas sociales se han agudizado tremendamente, se han catapultado tremendo, los robos y la injusticia, tremendísimo. Pues si en la Biblia dice que cuando vendían a su hermano por unos zapatos o una sandalia, vino juicio sobre el pueblo de Dios, cuanto más en las calles que matan a la persona por un celular, unos zapatos, robos, injusticias y una cantidad de cosas. Por eso necesitamos entrar y saber los tiempos establecidos por Dios para podernos mover proféticamente. Entonces, si sabemos proféticamente estos tiempos, y cuando hablamos de Pesa, no estamos hablando de cosas judías, porque ese es el gran error, y que el diablo le ha metido a mucha gente, y mucha gente, hasta cristianos, celebran Semana Santa porque hacen cultos especiales en Semana Santa, y eso está bien, pero debemos entender los tiempos establecidos por Dios, los tiempos proféticos. Cuando los entendemos, vamos a recibir bendición y vamos a estar bajo unos beneficios y vamos a saber hacia dónde va todo esto. Entonces debemos estar muy preparados. Estamos en una recta final de la humanidad donde nosotros lo seguiremos hablando. Yo creo que hemos sido un canal responsable, coherente con lo que hablamos, y muy centrado. Intentamos ser muy centrados sin hablar de nadie ni atacar a nadie, porque Dios no nos mandó a eso, pero de enseñarle al pueblo esos tiempos y enseñarle esos tiempos proféticos a la iglesia, para que la iglesia camine y se prepare en esas estaciones que debe caminar con el Señor. Yo creo que estos tiempos nos recuerdan
que debemos estar muy firmes en el sacrificio de la cruz del Calvario. Nos recuerda mucho todo esto y nos recuerda que debemos caminar muy de la mano del Señor, siguiendo la instrucción del Señor en todo este tipo de cosas. Esto, yo creo que ahora más que nunca, nosotros ya habíamos hablado de las fiestas del Eterno, no de los judíos, porque miren que en Levítico 23:2 dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, son del Eterno, no son de un pueblo en específico, son del Eterno y el Eterno de toda persona que considere que Elohim, que el Eterno, que Yahweh es su Dios. Entonces está hablando de las fiestas de ese Dios. Entonces estas fiestas son para todo el que considere que Dios nos en su palabra manda a celebrarlas. En cada celebración de estas fiestas y de estos tiempos, Dios deja bendición, ni hablar de cómo se nos abren los ojos en la revelación, porque Yeshua es el centro, o Jesucristo, Jesús, como usted lo conozca, es el centro de cada fiesta. Y si usted y yo recibimos el sacrificio en la cruz del Calvario, si usted y yo sabemos que fue por ese sacrificio que tenemos derecho, acceso al trono de la gracia y que fuimos librados del infierno, entonces estas fiestas tienen que ser muy importantes porque nuestro Mesías es el centro de cada fiesta. Fuera de eso, cada fiesta tiene un cumplimiento profético exacto a través de la historia y en las que faltan cumplirse. Si estamos en los últimos tiempos y la profecía comenzó a cumplirse aceleradamente, cuánto más interés, cuánto más valor tienen estas fiestas, cuánto más importancia tiene de entender las fiestas y celebrarlas con revelación. Si usted cree que esto no es para usted, si usted cree que esto no aplica a nosotros, a los que fuimos, a los ex gentiles, que ya no somos gentiles, porque ya hacemos parte de esa rama donde fuimos injertados, somos ese Israel espiritual. Entonces, si usted considera que esto no, pues no la celebre, pero los que sí consideren que hay bendición, que esto nos abre los ojos, que nos ayuda a entender los tiempos, a estar cada vez más apercibidos, a santificarnos cada vez más, créame que va a ser una gran bendición. Vamos, les quería hacer un resumen corto de las 7 fiestas, las voy a nombrar, están las que son las de primavera y las de otoño. Las de primavera, Yeshua ya las cumplió, falta que cuando Él vuelva y se cumplan las otras 3 que faltan, pero en las primeras Él fue el centro de la fiesta y ya las cumplió, fue Pesach, sigue 2 panes sin levadura, sigue primeros frutos o bicurín y sigue Shavuot o Pentecostés. Aquí ya él fue nuestro Pesach, ya mi esposo lo viene explicando y lo vamos a entender ahora más. Él fue ese pan sin levadura ofrecido al Padre, sin nada de pecado. Él fue el primero de los que resucitaron, él fue el primer fruto de la resurrección. Y cuarto, él dijo, me voy, pero les dejo con ustedes, no los voy a dejar solo, dejo con ustedes al Consolador, al Espíritu de la verdad, que estará siempre con ustedes. Esas 4 ya se cumplieron, faltan por cumplirse o porque Él venga y las ejecute y Pero esa son, es Pentecostés, cuando sí, dice que Shavuot o sí, Pentecostés. porque la gente no, muchas veces no sabe, ese es el hebreo Shavuot, primeros frutos, pero la conocemos como Pentecostés, Ajá. en castellano es Pentecostés. Muy bien. Luego vienen las otras 3 que son las de otoño, que es Yom Teruah o trompetas, que es donde creemos que en una fiesta de estas, en un Moadín, en un tiempo de estos, es donde viene Yeshua por su iglesia. Luego viene Yom Kippur, que se relaciona con la segunda venida, donde él viene al Monte de los Olivos y viene a ejecutar los juicios a toda la tierra. Y falta la última, que es Sukkot o tabernáculos,
que se asimila o la relacionamos con el tiempo ya del milenio, cuando el mismo Yeshua viene a establecer acá su gobierno sobre la tierra por 1000 años. Entonces, esas son las 7 fiestas, los 7 tiempos establecidos por el Eterno, y para todo el que sea pueblo suyo. De hecho dice que lo puede celebrar el extranjero también, o sea, el que no sea pueblo pero quiera celebrarlo, hay bendición también. Entonces, hoy vamos a hablarles de Pesaj. Pesaj este año, en 2022, se cae del viernes 15 al 16, 6 de la tarde comienza, al sábado 16, 6 de la tarde, porque los días bíblicos comienzan de 6 de la tarde a 6 de la tarde del día siguiente, y este viernes al sábado se celebra la fiesta de Pesaj. Bueno, ¿por qué es tan importante entender qué es Pesaj? Eso en qué nos, en qué participamos nosotros, o qué connotación tiene para cada uno de nosotros este día. Vamos a partir de la instrucción, del mandato que el Padre nos dejó, y dice en Deuteronomio capítulo 16, voy a leerles del 1 al 4, dice: aparta del mes de Aviv. El mes de Aviv es este mes de abril en el calendario judío, para nosotros que lo conocemos como abril, para celebrar la Pascua del Señor tu Dios, porque fue en una noche, tremendo, del mes de Aviv cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto. Fue en un tiempo como estos cuando Dios libertó a su pueblo de la mano de Faraón. En la Pascua del Señor tu Dios sacrificarás de tus vacas y ovejas. En otra versión dice, sacrificarás un cordero, y en el lugar donde el Señor decida habitar. No comerás la Pascua con pan leudado. Es muy clave que pues siempre que hacemos la Santa Cena, que es diferente a Pesaj, después lo entenderemos. Así, ahorita yo explico eso. Siempre el pan será sin levadura, porque estamos hablando de que tipifica el cuerpo de nuestro Señor Yeshua, y él fue el pan sin levadura. Entonces es muy claro que debe ser con un pan sin levadura, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción. Después de que se termine la fiesta del viernes al sábado 6 de la tarde, comienzan 7 días de la otra fiesta que se llama panes sin levadura, recordando que Yeshua es ese pan sin levadura. Pues de Egipto saliste deprisa. Lo harás así para que toda tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto. Bueno, ellos lo recuerdan como ese día en que fueron librados de Faraón, y Dios los libró con mano fuerte y poderosa, les abrió el mar y toda la historia que conocemos. Pero usted y yo un día fuimos librados de Egipto. Los que ya nacimos de nuevo, amén, podemos decir que Dios un día nos liberó de Egipto. ¿Y qué es Egipto? Egipto es el mundo. Egipto son las alianzas con el mundo, con la Babilonia, con el sistema. Y un día Dios decidimos darle nuestra vida a nuestro Señor, a nuestro Mesías. Él empezó a trabajar en nosotros, comenzó a haber una transformación, logramos desprendernos de ese Egipto y ya vivir apartados, con luchas, todavía con defectos, con cosas por solucionar seguramente, pero decidimos darle nuestra vida a nuestro Señor. Entonces, usted y yo, ¿qué vamos a celebrar? Que un día éramos esclavos del pecado, que estábamos esclavos en delitos, estábamos esclavos en vicios, esclavos en maltratos, en un sistema que nos tenía esclavizados, y cómo hoy podemos decir que estamos libres porque nuestro Dios, ya dependemos solo de nuestro Dios, de nuestro Adón, ya solamente le servimos a Él, no le servimos a ningún otro. Entonces, conforme sea su libertad, conforme usted sabe el camino por donde Dios lo ha traído durante todo este tiempo, usted sabe cuán pan de aflicción ha comido por todos estos años. Esta fiesta tiene que significar mucho, porque en el mundo hemos tenido aflicción siempre, pero sí coincidimos en algo, y es que la aflicción que se vive en el mundo es una aflicción sin propósito, es un dolor que nunca para, que no tiene, que nunca termina. Pero en Dios, cuando hay dolor, hay propósito, luego viene refrigerio, luego viene recompensa, luego viene un levantar. Entonces es muy diferente la aflicción en el mundo a la aflicción en Dios.
Y dice así, durante 7 días no habrá levadura en todo el país. De la carne que sacrifiques al atardecer del primer día no quedará nada para la mañana siguiente. ¿Qué quería? Esta fue la instrucción allá en el antiguo pacto cuando ellos mataban un cordero y esa era la instrucción que el Padre les daba, pero lo más hermoso es cómo viene Yeshua y la cumple al pie de la letra, porque Él es el Cordero de Pesaj, Él es nuestro Cordero. El que no ha recibido a Yeshua todavía necesita hacer esos sacrificios, hablando de en el viejo pacto, pero los Pero que los judíos, sabemos, pues, los los judíos, judíos, no solamente, no los que no lo han recibido en general, sino el pueblo judío que sí, sigue en esa parte. Quiero hacer la muy claridad ahí, importante. solamente el pueblo de Dios, pues siguen en los ritos y costumbres que ellos tienen, no los otros pueblos. Muy importante. Entonces, viene y cómo este cordero viene y cumple exactamente la instrucción que se daba y lo hace exacto. Es tremendo porque Jesús estuvo clavado en la cruz 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en el momento en el cual murió. Y la tradición judía dice que a las 3 de la tarde, escuche, comenzaba el sacrificio de los corderos de Pascua. Y tan hermoso. Sacrificio que solo se podía llevar a cabo en el templo porque la sangre debía ser puesta sobre el altar. Y dice en Deuteronomio capítulo 16, versículo del 5 al 7, escuche, dice, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Yahweh tu Dios te da, sino en el lugar que Yahweh tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la misma hora que saliste de Egipto. Entonces, ¿no les parece demasiado hermoso? Esa era la costumbre cada año. A las 3 de la tarde ya el cordero tenía que estar sacrificado. Y a las 3 de la tarde Yeshua muere en la cruz, como que dice, aquí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y aquí ya el sacrificio está hecho. Y en el lugar escogido tenemos que entender que el lugar escogido era Moriat, el monte Moriat, donde fue sacrificado Isaac, simbólicamente que representa a Cristo también. Y en el monte Moriah estaba el templo de Salomón, lo sabemos, el donde cuando ofrecieron el sacrificio cayó fuego del cielo. Y en el monte Moriah, en una de esas laderas donde murió Cristo, fue el Gólgota o el lugar de la calavera. Eso era una ladera del monte Moriah. O sea que en el lugar establecido por Dios murió el Cordero de Dios, que simboliza ese Cordero Pascual. O sea, todo Tremendo. proféticamente encaja el rompecabezas, todo el rompecabezas encaja y es hermoso y precioso este tema. En ese monte Moriah fue donde Dios proveyó el sustituto, el Cordero sustituto para salvar a Isaac, que es una tipología de Cristo, donde allá también se sacrificó el Cordero sustituto para que nosotros no fuéramos condenados, que fue Cristo. No, esto es demasiado hermoso. Por eso, qué bendición hacer esto con entendimiento. Qué bendición, porque entonces yo cada vez digo, Dios mío, ¿cómo no le voy a servir? ¿Cómo no me voy a rendir? Es que Él me libró, fue de un sistema faraónico. ¿Cómo va a estar dividido mi corazón con el mundo y con Él si el mundo no ha hecho sino hacer daño y él lo entregó todo? Acordaba que cuando el soldado le enterró la lanza a Yeshua en su costado y salió agua y sangre, es porque ya no había más sangre. O sea, es porque ya la había derramado toda y después de derramar toda la sangre, pues ya seguía era agua. Entonces él lo entregó todo. Ahora, miren esto tan importante, cómo se cumple y cómo lo vamos hasta, y lo hemos vivido. Yo creo que lo hemos vivido porque con la pandemia lo vivimos. Lo vivimos y entendimos que era estar con la sangre del cordero por señal. Ya no en un dintel de una puerta, sino en el dintel del corazón. Mire lo que dice en Éxodo capítulo 12, versículo 23. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlos.
¿Para quién era el juicio? Era para los egipcios, no era para el pueblo de Dios. Pero como dice mi esposo ahora, habían algunos del pueblo de Dios que no obedecieron. Habían algunos del pueblo de Dios que no pusieron la sangre y no creyeron. Habían algunos del pueblo de Dios que no hicieron conforme se dio la instrucción y seguramente cayeron conforme a los egipcios. Esa no es la voluntad de Dios, que perezca el impío con el justo de ninguna manera. O sea, no es la voluntad de Dios, pero la palabra es muy clara y cuando Dios da una instrucción, hay que obedecerla. Ahora, estamos en tiempos de puros juicios. Todo lo que está pasando sobre la tierra es que ya empezaron los juicios de Dios sobre el mundo. ¿Vamos a ser parte de esos juicios o vamos a ser salvados si obedecemos? Este es un momento. Mire, así sea que si usted ya conoce de Dios, hay algo que habrá que ajustar en el tema de santidad. Todos, cada que hacemos una fiesta, cada que celebramos un tiempo, lo que estamos es revisando en que estamos desajustados. Cuando en la próxima semana después de Pascua hablemos de panes sin levadura, vamos a tener que revisar qué levadura hay en nuestro corazón. Y ahí es donde cada fiesta se vuelve, aparte de ser muy profética, muy práctica, porque es que yo en cada fiesta estoy haciéndome los exámenes coherentes y relacionados con ese tiempo. Entonces, si usted ya conoce de Dios, dígale, Señor, ¿yo qué tengo que ajustar? Yo he pisoteado la sangre, porque si he pisoteado la sangre, entonces la sangre no va a ser por señal en mi vida. Yo necesito asegurarme de que yo sí recibí ese cordero y yo sí lo honro y yo sí entré y pasé por esa puerta. Cuando en la antigüedad, en ese tiempo, se invitaba una persona a la casa a cenar y pasaba la puerta, cruzaba la puerta, estaba diciendo de alguna manera que estaba de acuerdo con esa casa, con lo que se hacía en esa casa. Cuando yo paso por la puerta que es Cristo, yo estoy aceptando, cuando yo lo acepto como mi Señor y mi Salvador y le doy mi corazón y mi vida, yo estoy aceptando ese plan de redención que Él hizo para mí, que Él pagó para mí en la cruz de Calvario. No, y lo otro es que cuando ahorita hablabas de que es una autoevaluación, es lo mismo que ir al médico. Hay gente que nunca se hace un chequeo de nada y cuando menos pensó resulta con algo ya grave y irreversible porque no sienten nada. Entonces ese es el gran peligro porque nunca se hacen un chequeo, ¿cierto? Estoy hablando como algo en lo natural que mínimo cada un año un chequeo del azúcar, de la presión, no sé, de todas las cosas. Y lo mismo es en esto, porque lo espiritual muchas veces nos vamos así, y nunca hacemos como un autoanálisis, un autobalance de lo que está pasando y de lo que hemos hecho. Mucha gente pues se frustra ya en diciembre y dice, ay, no conseguí lo que yo quería o tal cosa, pero en lo espiritual no se hace un balance y no se hace un par. Esto es como un par siempre, como que nos hacen un freno en la vida en una estación, pare, en esta estación, revalúe esta estación, revalúe su visión, su caminar, revalúe sus relaciones interpersonales, cómo están, con quién está relacionado, están más cerca de la luz, están más lejos de la luz. O Amén. sea, es entrar como en ese examen de continuo para no como el mal estudiante que todo lo deja para última hora a ver si lo pasa el profesor o tiene compasión de él al final. Este es tremendo porque aquí nos estamos jugando una eternidad. Y si usted está cerca de alguien, de una persona que no conozca nada de Jesús, de la obra en la cruz, de Yeshua, enséñele, dígale, mire, los tiempos están muy cortos, mire todo lo que está pasando en el mundo. Él es la puerta para entrar, Él es el arca, estás a tiempo de subir al arca, estás a tiempo de subir al arca, venga, entréguele su vida, congréguese, lea la palabra, venga, le enseño a orar, venga, le enseño cómo se perdona, usted necesita sanidad interior, venga, póngase a cuentas con Dios, estás a tiempo de recibir que este cordero, este sacrificio, lo puedas tomar a tu favor y pueda ser, mire,
¿Qué promete Él? Él promete, Él provee, Él protege y Él promete. Cuando yo acepto el sacrificio en la cruz del Calvario, acepto a ese cordero sin mancha que se entregó, yo tengo estos beneficios. Yahweh promete, provee y protege. Escucha, Él promete que salvación por medio de la obediencia. Jesús en la noche que celebró Pesas dijo, este vino es el nuevo pacto en mi sangre, un pacto de salvación y de redención. Y hay personas que dicen, ¿y salvación de qué? Cuéntales que es que hay un cielo y hay un infierno, que hay una eternidad, que fuimos diseñados para ser eternos y que lo que hay en juego, si se sube o no se sube a esa arca, es una eternidad. Él provee. Esa noche espiritualmente hablando, Yeshua fue el cordero que se hizo propicio como pacto de provisión por nuestros pecados. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 21 dice, aquí el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cada vez que entendemos más esto, decimos, qué lindo Yeshua, cómo se entregó voluntariamente. Y Él protege, esto lo necesitamos usted y yo todos, amén, y más en estos tiempos. Dice, les dio protección la noche en que la muerte no pudo entrar en las casas que tenían la sangre del pacto en sus puertas. Diga hoy, en su corazón. Yeshua dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces dice, entonces el ángel de la muerte nunca me va a tocar, entonces yo nunca me voy a morir. No, estoy diciendo que cuando hay esa protección vamos a partir de acá, claro que sí, en el tiempo establecido por Dios, ni un día antes ni un día después. No porque el enemigo vino y apresó y porque pasaron muertes prematuras y porque la persona partió pero no iba preparada, porque el problema no es partir, el problema no es si nos morimos, el problema es si vamos preparados para el día del juicio dar cuentas. Ese es el problema. Pero entonces Dios, cuando una persona le teme a Dios y dice, Señor, ayúdeme, yo sé que no he hecho las cosas bien, Dios te va a dar el tiempo para que pongas orden en tu vida, para que te pongas a cuentas con Él. Y si hay que partir, pues vas a ir a su presencia y no al infierno. Entonces sí es muy importante esta protección. No nos está diciendo que nunca nos va a pasar nada y que no nos vamos a morir. No, es que mientras estemos acá podamos tener un encuentro con Él para que el día que partamos vayamos con Él. Amén. No, pero lo de la cena, pero creo que ahorita más adelante, o ahí Sí. no sé. Dale, amor, habla, yo creo No, que... sí, lo de la cena, porque dice que acá donde estaba, que la noche que fue el cordero y que tomó la copa, yo Así. quisiera como explicar un poquito sobre eso, Sí, sobre no. la cena. Hay que mirar una perspectiva con este tema y son un poquito temas como profundos que hay que irlos como desglosando porque pesa en la cultura judía, ellos toman, por decirlo, la Santa Cena y raíces hebreas, las raíces hebreas toman la cena una vez al año y la toman solamente en Pesa. Pero cuando hablamos de la cena del Señor, cuando Cristo se estaba preparando para hacer el Cordero Pascual, es muy diferente. ¿En qué sentido? En Pesa primero se toma el vino o el jugo de uvas. Cuando hablamos de vino estamos hablando pues de un jugo de uvas que es kosher o de acuerdo a la palabra del Señor, sin alcohol, estamos hablando de esa parte. Y los judíos pues toman vino, ¿cierto? Porque esa parte de ellos es cultural, ¿cierto? Ellos en su cultura es muy normal. Nosotros no, nosotros jugo de uvas. Y ellos toman primero la copa, ¿sí? Y se toman copas, 4 copas de vino que significan las 4 palabras, pues, que las 4 etapas que marca la redención. O sea, 4 etapas que marca la redención. En Éxodo habla de esas 4 expresiones, pero no va a entrar ahí. Y en la cena del Señor, mire lo que dice acá en 1 Corintios 11:23. O sea, ya primero toma el vino y luego el pan.
Entonces, cuando tomamos la cena, que nosotros no la tomamos cada año, si usted la puede tomar cada 8 días, no sé, bueno, usted no sé cuándo cada vez la tome o cada mes, no es lo mismo que pesa. Eso es muy diferente la cena a pesa. Y vamos a mirarlo, dice 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor, acá dice Jesús, Cristo, Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan, ojo, cogió primero el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Entonces, primero, acá toma que el pan, lo parte y dice que es el cuerpo. Empieza, se toma primero que el jugo de uvas y luego que el pan. Entonces, esta cena en raíces hebreas y en la cultura judía dice que la Santa Cena no existe, o sea que es un invento greco-romano y que no existe, y que si la Santa Cena se toma una vez al año. Y acá nos está enseñando el apóstol Pablo, nos está diciendo que la Santa Cena es una cosa. No estoy diciendo que Cristo es diferente al Cordero Pascual, no, la Santa Cena es diferente, que Él la instituyó a lo que es la fiesta de Pesa. Yo creo que estoy siendo claro ahí, en esa parte. ¿Por qué es diferente? Porque aquí se toma primero el pan y luego el vino, y allá se toma primero el vino y luego el pan. Entonces están diferentes, como invertidos, por decirlo. No que Cristo esté cambiando las cosas, no, esto lo instituyó con sus Sí, discípulos. pero entonces, ¿en qué radica? Porque ellos dicen que la Santa Cena, pues para concluir, que no se toma sino una vez al año. Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Mire, es que hay una diferencia. La Santa Cena, de la que habla el apóstol Pablo, y que Yeshua dijo, todas las veces que la hagan, hágala en memoria de mí, no solamente una vez al año. Esta fue una cena que él hizo con sus íntimos, con sus discípulos, el día anterior al ser entregado. De pesa. El día anterior a que fuera Pesaj. El día anterior, digamos, Pesaj, este año cae el viernes, 6 Sería de un la jueves. tarde. El jueves Entonces, está. digamos que el jueves 6 de la tarde, él estaba reunido con sus discípulos, para que me entienda. O el jueves en la A mañana. cualquier hora. A cualquier hora. Estaba reunido con sus discípulos, les dijo que iba a ser entregado. Y todo lo que sabemos que pasó en ese evento de la Santa Cena. Al día siguiente, él ya era el Pesaj, él era el Cordero. Al día siguiente ya fue Pesaj. Entonces, la celebración de Pesaj que vamos a hacer el viernes al sábado es cuando él ya fue entregado, él fue sacrificado y él fue el Cordero. Esa es la fiesta de Pesaj que celebramos cada año. La reunión de él con sus discípulos, que fue el día anterior, es la que nosotros, los comprados a precio de sangre, la hacemos cada mes, Cada ocho cada días. 8 días, cada Shabbat, los que celebran Shabbat. Esa es la que recordamos, y cada que la hacemos, que recordamos que Yeshua dio su vida por nosotros y que vuelve por su iglesia, y que lo estamos O esperando. cada vez que hay culto, porque hay en iglesias que lo celebran cada 8 días. Porque Ajá. entonces mucha gente entra ahí también como en conflicto. Bueno. Entonces, esa es una gran diferencia. Claro, Pesaj es cada año, ellos tienen razón, Pesaj. Pero la cena, la que él hizo con sus íntimos, es la que él dijo cada vez que lo hagan. Entonces, eso es muy importante, esa aclaración. Ahora, pues para los que celebran la fiesta, los quieren celebrar, ¿qué elementos deben haber en la fiesta? Lo que dice mi esposo, el jugo de uva, obviamente pues sin alcohol, el pan, obviamente sin levadura, como ya lo hemos aprendido. Y de esa manera, pues recordar y como les decía, si la preparación, como dice en Primera de Corintios, es necesaria, la buena preparación, discernir lo que se va a recibir, lo que tipifica el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Es importante prepararnos espiritualmente, no hacerla a la ligera,
para celebrar la Santa Cena, cuanto más para Pesaj, que estamos recordando cómo se entregó el Cordero, cómo el Cordero fue inmolado, cómo se entregó y cómo nos sacó y nos libró de Faraón y nos sacó de Egipto. ¿Cuánto más debemos prepararnos para esta fiesta? Entonces, de ahí es lo importante que tengamos claro que para esa fiesta necesitamos completa santidad que lo vaya a celebrar. Tráigame el pan, yo lo más. Entonces, de eso se trata esta preparación, que lo hagamos con revelación, con discernimiento, porque miren que en 1 Corintios dice que el que lo haga, ¿cierto? El que tome de este pan, coma de este pan y beba de esta copa sin discernir, entonces será culpable del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Entonces eso pues obviamente sigue aplicando para lo que es la celebración de Pesaj. Bueno, sí, bueno, no, sino que quiero mostrarles el pan, un momentico, cómo es el pan sin levadura, un momentico. Vamos a sacar uno acá. O sea, el pan sin levadura les hemos enseñado que se hace también con harina, agua, un poco de sal, un poco de azúcar, una pizca. La idea es que no tenga nada de levadura. Ese es el pan sin levadura, ¿cierto? Solo que vaya hablando mi esposo pues quería mostrar otro que pues ya venden, que viene ya listo. Pero aquí lo importante es el sentido espiritual con lo que hacemos esta fiesta, con lo que la celebramos. Aquí hay otra cosa que hay que entender, y es que inmediatamente termina la fiesta de Pesaj, como les decía, de viernes a sábado 6 de la tarde, comenzamos 7 días de panes sin levadura. Entonces, ¿cuál es el fin de esa fiesta de panes sin levadura? El fin de esa fiesta de panes sin levadura es evaluar que en nuestra vida no haya levadura en el corazón, no haya levadura. La levadura es lo que infla, lo que degrada el producto, lo que hace que un producto se dañe fácilmente, todo eso es lo que corrompe. Entonces viene otro examen que nos debemos hacer. Este es el pan sin levadura, ahí sí lo alcanzan a ver bien. Es parecido como una galleta porque no tiene levadura. Y este es el pan pues que se usa en la fiesta de Pesaj. Y también pues se hace otro pan, pero ese no nos queda a nosotros tan bonito como este. Queda así pequeñito porque es el pan para la Santa Cena. O Pesaj, es este. Yo quería como mostrarles esto. Es muy hermoso lo que el Señor pues quiere con nosotros, que todo sea de acuerdo a la palabra del Señor. No tiene ni bocadillo, no tiene ni queso, ni levadura. Es un pan, esto es un pan sin levadura. Quería como mostrarles esa parte del pan sin levadura para que ustedes lo vieran ahí un poquito. Súper importante. Entonces, les volvíamos a decir, entonces venimos, la fiesta de Pesaj empata inmediatamente con los panes sin levadura. Y inmediatamente también está Bikurim, los primeros frutos, que es la resurrección de Yeshua. Ahí son 3 fiestas exactamente, que casi que son seguidas una de otras. Y algo para saber y recordarles, de pronto hay unos que ya lo saben, y es que al día siguiente de Pesaj, digamos del 16, 6 de la tarde, que se cumple Pesaj, a partir del día siguiente, el 17, o sea, domingo, comenzamos un recorrido de 50 días que se llama la cuenta del Homer, pero la idea de esos 50 días es prepararnos para llegar a Pentecostés, a la fiesta de Shavuot, que en español es Pentecostés. Entonces, esa preparación, entonces mire que viene un examen, otro examen, otro examen, y preparación ¿para qué? Para recibir la llenura del Santo Espíritu de tremendo. Dios. Sin 49 días para 50. Que el día 50 se cumpla esta fiesta, hermoso, porque necesitamos estar muy llenos. Por eso veníamos hablándoles en prédicas pasadas de los dones, va entrando en todo este tema de los dones, de lo que es estar en la iglesia empoderada. Les decíamos que estamos en tiempos donde la iglesia necesita obviamente estar en santidad y estar empoderada para poder lidiar con todas las cosas que se vienen, porque vienen cosas difíciles, sobre todo para el que es remanente. Entonces,
también súper importante en este año, Y mucha hablar de esa bendición fiesta. también. Viene un levantar, Dios va a levantar a la iglesia poderosamente, entonces Dios quiere que nos preparemos porque Él va a derramar de su espíritu, yo diría que una doble porción, porque la Muy iglesia fuerte. necesita estar tan empoderada para ir por la cosecha que necesitamos estar muy equipados. Entonces esta fiesta de Pentecostés también va a ser muy Poderoso. gloriosa para el que esté alineado y esté entendiendo estos moadinos, estos tiempos. Y es la fiesta de los primeros frutos también. Cuando vemos todo esto, 50 días después de haberse ido Cristo, vino el Espíritu Santo. Oiga, qué cosa tan tremenda todo, como tan proféticamente todo. Y Pentecostés es los primeros frutos, donde el Señor quiere que vemos primeros frutos de arrepentimiento. Ah, no, perdón, primeros frutos en lo que nos llamó a hacer, en lo que nos llamó a hacer, en ejercer ese ministerio que el Señor le dio a cada uno de ustedes y me dio a mí. O sea, Dios quiere ver en nosotros y esa es la fiesta de las primicias también en Pentecostés. No es al comienzo del año, sino ahí donde se llevan las gavillas, se lleva todo esto al sacerdote. Bueno, una cantidad de cosas que después hablaríamos de todo esto, pero es un tiempo muy precioso, muy hermoso, podernos mover en esos tiempos proféticos bajo la nube de Dios y bajo la dirección de Dios. Creo que nos debemos mover. Bueno, Dios los bendiga a todos, que el Santo Espíritu sea sobre ustedes, que sea abriéndoles los ojos del entendimiento y que la gracia de Dios Amén. sea sobre ustedes y sobre sus familias y hasta la próxima. Dios los bendiga.